Ya, comenzamos entonces a grabar. Comenzamos, los vuelvo a saludar a todas y todos, espero que estén muy bien. Y comenzamos entonces con la clase que vendría a ser la clase número 22. Estamos en quinto básico. Y la asignatura matemáticas. Bueno, entonces, para comenzar, el objetivo de la clase de hoy es, como aparece ahí, escribir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D y lados de figuras 2D, que son paralelos, que se intersectan y que son perpendiculares. Antes de comenzar, recordarles que a qué se refiere primero ese 2D y 3D. Eso yo creo que es lo primero más importante que les tengo que comentar. Bueno, agregamos a Agustín que se une a la clase y continuamos. Entonces, importante antes de comenzar, como les estaba comentando, que la 3D, ¿qué significa 3D? Significa 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Alto, largo y ancho. ¿Ya? Entonces vamos a ver que hay ciertas figuras que tienen 3 dimensiones, que se les suelen llamar cuerpos geométricos. ¿Ya? También tenemos figuras en 2 dimensiones, que esos son figuras geométricas como las que ustedes conocen, cuadrado, triángulo, etcétera. ¿No es cierto? Primero quería hacer esa diferenciación entre las 2 dimensiones y las 3 dimensiones. 2 dimensiones es como un papel, ¿no es cierto? 3 dimensiones, ahí ya tenemos a una figura con volumen, como un cubo, por ejemplo. ¿Ya? Eso recordarlo primero. Bueno, ¿hay un mensaje en el chat? ¿Alguien me puso algo en el chat? Cine 4D. Recordar, no sé, el chat para tontear. Pero eso sería otra dimensión. Pero eso es inventado en realidad por el ser humano. Bueno, igual que las otras 3 dimensiones. Ya, continúo entonces, chiquillos, para no que me distraiga. Ya, entonces las actividades. Primero, clase anterior, se trabajó en las páginas 206 y 207 respecto a plano cartesiano, ¿no es cierto? Habíamos trabajado con el plano cartesiano y también trabajamos con las páginas 190 y 191 que correspondía a rectas. Recordad que son contenidos distintos, pero que tienen mucha relación entre sí. Eso fue lo que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Realizar las páginas desde la 196 a la 199, tanto para la clase de hoy, clase 22, como para la clase siguiente, clase 23. Que recordar que la clase 23 es modalidad B, es decir, nos juntamos solamente los últimos 20 minutos de la clase para resolver dudas. Bueno, entonces primero, como le estaba comentando, recordar lo que habíamos visto en la clase anterior, las clases anteriores, que es el plano cartesiano. Aquí simplemente voy a recordar rápidamente, ¿ya? Que el plano cartesiano es un sistema de coordenadas que tiene 2 ejes, el eje horizontal, que es el eje X, y el eje Y, que es el eje vertical. Y el par ordenado, que son los puntos en el plano, dentro de ese plano, esos pares ordenados se forman con 2 números. El primer número corresponde a la coordenada del eje X, al valor que tiene ese número en el eje X, y la coordenada, el segundo número que hay en ese par ordenado, es la coordenada del eje Y, que corresponde al mismo punto, pero su valor en el eje Y. Por ejemplo, el punto C, que está acá, dentro de este triángulo, tiene coordenada 1,1. ¿Por qué 1,1? Porque 1 en X y 1 en Y. A eso se refiere. Eso solamente estamos recordando. Bueno, agregamos a Santiago y continuamos. Además de plano cartesiano, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto? Que lo siguiente que revisamos después del plan fueron las rectas, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las figuras geométricas, como el triángulo, por ejemplo, se unen mediante lados, ¿no es cierto? Lados son los que unen los puntos, los puntos de cada figura, como el triángulo. Entonces, esos puntos de unión, ese lado, también se conoce como un segmento. Un segmento en general es una línea recta que tiene principio y fin. Estos segmentos, como dije, tienen principio y fin. Sin embargo, nosotros vimos también otro elemento, que son las rectas, que son como los segmentos, son líneas rectas, pero la diferencia es que, que no tienen principio ni tienen fin, son infinitas. Bueno, una vez que teníamos claro esto, nosotros vimos que estas rectas se pueden relacionar entre sí según 3 casos. Teníamos las rectas paralelas que nunca se cortan, como el primer ejemplo, ¿no es cierto? Ahí tenemos 2 ejemplos, las rectas rojas y las rectas moradas, nunca se cortan, siempre tienen la misma distancia entre ellas. Profe, dejó de presentar. Ya, gracias por avisarme, muchas gracias por avisarme. Ya, así que lo solucionamos al tiro y volvemos a presentar para continuar con la clase. Ya, recordad que estamos grabando. No hay problema, esto va a quedar, no importa. Pero estoy esperando un poco que mi computador no me quiere cargar esto. No quiero pantalla completa. Esto tampoco. Ahora sí, no, tampoco, todavía no. Esperen un poquito.
que el computador no me quiere ayudar acá. Aquí, ya, aquí estoy yo. Ahora necesito presentar toda la pantalla. Ya, ahora confirmen que se vuelve a ver, por favor, confirmen. Se ve, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, continuamos. Dice que está empezando. Continuamos entonces, estamos comentando las rectas paralelas, ¿no es cierto? Que son las que nunca se cortan, siempre se mantiene la misma distancia entre ellas. Luego tenemos las rectas perpendiculares, que son aquellas que al cortarse forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ahí tenemos dos ejemplos, ¿no es cierto? Las rectas azules que se cortan y forman ángulos de 90, al igual que las verdes que están ahí abajo. Y finalmente las rectas secantes, que eran aquellas que se cortan en un solo punto en común. Ahí teníamos dos ejemplos, ¿no es cierto? De dos rectas secantes. Luego de eso, habíamos visto otro ejemplo de recta, ¿no es cierto? Por eso no lo dejé, porque simplemente era un ejemplo, ¿ya? Bueno, ahora pasemos a la materia del día de hoy, que sería cruce, paralelismo y perpendicularidad en la formación de poliedros. Ese es el título de la clase de hoy y del contenido que vamos a ver el día de hoy. Bueno, para partir, lo primero importante que tenemos que recordar es que en geometría, un plano, que es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones. Recordad que aquí estamos, por ejemplo, en el plano propiamente tal, estamos trabajando en dos dimensiones, ¿ya? Y contiene infinitos puntos y rectas. Aquí podemos ver una imagen, ¿no es cierto?, de un plano que está amarillo, ¿no es cierto?, en la imagen abajo. Y se puede ver que la representación ahí tiene varias rectas, pero eso es para demostrar que dentro de ese plano yo puedo colocar infinitas rectas. Y además el plano es un concepto que al igual que la recta es infinito, ¿ya? Recordad que las rectas son infinitas, los planos igual. Este plano, acá no está finito, este plano está finito, perdón, está finito, ¿no es cierto? ¿Qué significa finito? Que tiene fin, que tiene bordes. En cambio, en general un plano es infinito, pero no se puede dibujar, porque tendría que tener infinitos lugares para dibujarlo. Así que por eso solamente se dibuja una parte del plano, ¿ya? Bueno, entonces, por ejemplo, ahí aparece, ¿no es cierto? Dice, una pared sería una parte de un plano, el pavimento en la calle también sería un plano, o la cara de un cubo, ¿ya? Entonces recordad, aquí yo a partir de ahora voy a decir que por ejemplo, la cara de un cubo es un plano, pero recordar que no es un plano propiamente tal, sino que es solamente una parte. Recordar que el plano es infinito, es como un manto infinito, ¿ya? Pero yo lo estoy acortando a una pequeña parte. Por ejemplo, una pared, como estaba diciendo, sería una parte de un plano, pero vamos a decir que estamos hablando de un plano, ¿ya? Pero ahora ustedes entienden a lo que yo me refiero cuando yo digo hablar de un plano, ¿ya? Bueno, continuamos entonces. Al igual que en las rectas, los planos son infinitos, bueno, lo que ya había dicho, ¿no es cierto? Y se pueden relacionar entre sí según tres casos. Entonces, al igual que en las rectas, los planos también se pueden relacionar entre sí según tres casos, y que son muy similares a los casos de las rectas. Así que, si ustedes ya manejan bien los casos de las rectas, también les va a costar menos manejar el caso de los planos. Bueno, el primer caso de los planos. Cuando dos planos son paralelos cuando no tienen ningún punto en común, siempre se mantiene la misma distancia. Entonces ahí podemos ver al lado, ¿no es cierto?, una imagen en la que aparecen dos planos paralelos, el plano A y el plano B. Entonces acá lo mismo. Recordad que yo acá estoy hablando de planos, sin embargo, recordad, los planos son infinitos, pero yo estoy hablando de planos como una parte de un plano, ¿ya? Bueno, entonces estos dos planos, plano A y plano B, son paralelos porque siempre se mantiene la misma distancia entre ellos. Esos son planos paralelos, ¿ya? Aquí vamos a ver un ejemplo. Bueno, en el siguiente cuerpo geométrico, que está acá al lado, ¿no es cierto?, que es un prisma hexagonal, ¿ya? Ese es el nombre de este cuerpo geométrico. Ya después vamos a ver bien esos nombres, por qué se llama prisma y por qué se llama hexagonal. Dentro de ese prisma, las bases son los hexágonos, el hexágono que está en la parte superior y el hexágono que está en la parte inferior, ¿ya? Esas son las bases. Ya después vamos a recordar bien qué son las bases, solamente ahora estoy comentándolo como un ejemplo, ¿ya? Y esas dos bases, la base superior y la parte inferior, forman planos paralelos, ¿no es cierto? Si uno lo piensa, esos dos planos, esos dos hexágonos que están ahí, el hexágono de arriba y el hexágono de abajo, son paralelos entre sí, son planos paralelos, ¿ya? Luego, el siguiente caso que tenemos es cuando dos planos son perpendiculares entre sí. En ese caso, cuando dos planos son paralelos entre sí, hay una recta contenida en uno de ellos, ¿ya? Y esa recta es perpendicular a otra recta contenida en el otro, ¿ya? Entonces, en palabras más simples, esta es la definición correcta, pero en palabras más simples, el ángulo que se forma entre los planos es de 90 grados. Cuando el ángulo entre los planos es 90,
entonces esos planos van a ser perpendiculares. Entonces ahí tenemos la imagen, ¿no es cierto?, del plano verde con el plano amarillo, que entre sí son perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a ver el ejemplo. Nos dicen, la caja de remedios, que en este caso es un paracetamol, ¿no es cierto?, es un paralelepípedo rectangular. Ese es el nombre de la figura, del cuerpo geométrico, perdón. Es un paralelepípedo rectangular. También tiene otros nombres. Por ejemplo, se le puede llamar ortoedro regular o también prima rectangular. Esos tres nombres también los vamos a ver después, así que no se preocupen. Ahora solamente se los estoy nombrando para que ustedes sepan cómo se llama esa figura. Bueno, en este caso, las tres caras visibles de la caja, ¿no es cierto? Aquí, ahí podemos, en la imagen podemos ver solamente tres caras del cuerpo geométrico, ¿no es cierto? Podemos ver la cara de donde dice paracetamol, 80 miligramos, ¿no es cierto? Y las otras dos caras, la cara que está en la parte de arriba y la cara que está en la parte lateral, ustedes lo verían en la parte del lado derecho, si no me equivoco, ¿no es cierto? Esas tres caras que son visibles, entre sí forman planos perpendiculares, ¿no es cierto? Por ejemplo, si analizamos la cara de adelante, la donde dice paracetamol 80 miligramos, ¿no es cierto? Con la cara que está arriba, esas dos caras entre sí van a formar planos perpendiculares, porque el ángulo entre ellos es de 90, ¿ya? Bueno, y finalmente tenemos el último caso, es que cuando dos planos entre sí son secantes. En ese caso, cuando son secantes, significa que se van a cortar en una línea, como la que aparece ahí, la línea R, ¿no es cierto?, en el ejemplo, o sea, perdón, en el dibujo de al lado, como dos caras adyacentes de un poliedro, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Como dos caras adyacentes de un poliedro. Se refiere a el mismo ejemplo que vamos a ver ahora. Eso sería un poliedro y serían caras adyacentes, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo, para que se entienda mejor. El ejemplo dice, en una pirámide de base cuadrada, que es la que está en la imagen, cada cara lateral, las caras laterales son las caras de los lados, es decir, en este caso son caras triangulares, son solo triángulos, ¿no es cierto? Cada una de esas caras, forma un plano secante con la base de la pirámide. Y la base de la pirámide es el cuadrado, ¿no es cierto? La parte que está, la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, analicemos la base con esta cara, con la cara lateral izquierda, que es la que estoy seleccionando acá, que aquí, me imagino que algunos no la pueden ver, pero la tienen que imaginar. Estoy seleccionando el triángulo, la cara de la izquierda. Bueno, esa cara con la cara cuadrada de abajo, entre ellos dos van a formar un plano secante. A eso se refiere esas caras adyacentes de un poliedro. Esas son las caras adyacentes en el poliedro. En este caso, ¿qué poliedro? La pirámide de base cuadrada, ¿ya? Pero en general en algunos poliedros se suele dar esto, que las caras adyacentes son secantes, pero no en todos los casos. Por ejemplo, en un cubo, ya en un cubo, por ejemplo, si ustedes piensan en un cubo, en sus caras, las caras adyacentes significa que son las caras que están una junto a la otra. Esas caras, en el caso del cubo, por ejemplo, no van a formar planos secantes, ¿no es cierto? ¿Por qué no forman planos secantes? Porque en todas las caras los ángulos son de 90, ¿no es cierto? En el caso del cubo. En cambio, por ejemplo, en el caso de la pirámide de base cuadrada, no pasa eso, ¿no es cierto? Los planos son secantes. Bueno, para terminar, entonces vamos a ver un ejemplo final, ¿no es cierto? Ejemplo final. Que nos dice, en la siguiente habitación, nos pregunta, ¿cuántos planos puedes identificar? Entonces, antes de decirles la respuesta, les voy a dar un par de segundos para que lo vayan pensando. Entonces, miremos que tenemos, mientras tanto lo piensan, miramos que tenemos unas paredes, ¿no es cierto? Tenemos el suelo también, tenemos el techo, tenemos también otros elementos, tenemos una ventana, tenemos una silla, tenemos varias cosas, ¿no es cierto? Pero tenemos que enfocarnos ahora en los planos, ¿no es cierto? Por lo tanto, las paredes podrían ser un plano, ¿no es cierto? Podría ser. Vamos a ver entonces la respuesta, ya que ya les di el tiempo suficiente. Entonces la respuesta sería, en total, hay 4 planos. ¿Cuáles son? Tenemos el suelo, por ejemplo, que sería el plano 4, que aquí están con números, ¿no es cierto? Para identificarlo mejor. Tenemos el suelo, que sería el plano número 4, el techo, que sería el plano número 1 en este caso, y las paredes laterales, que serían el plano 2 y el plano 3. ¿Ya? Ahí tenemos 4 planos. Y también aquí podemos establecer algunas relaciones entre ellos. Por ejemplo, acá lo que menciono yo es lo siguiente. El suelo con el techo, por ejemplo, son planos paralelos, ¿no es cierto? Porque la distancia entre ellos es la misma. Luego, en cambio, por ejemplo, las paredes entre sí, la pared 2 con la pared 3, son planos perpendiculares, porque el ángulo entre ellos es un ángulo de 90, en la esquina. En general sucede eso en las casas, que en las esquinas de las casas el ángulo que se forma es de 90, ¿ya? Yo la verdad es que, pensándolo bien, no he conocido ninguna casa que no tenga ángulo de 90 en su esquina. Pero probablemente las hay. Bueno, eso sería entonces el último ejemplo. Bueno, entonces concluimos la clase, la primera parte, la parte que se graba, y
nos veríamos entonces en la siguiente clase. Que estén muy bien todas y todos los que están viendo la grabación. Ahora dejamos de grabar y pasamos a la parte de las dudas. ¿Ya? Ya, hay mensajes en el chat, así que